Ahora sí, Raúl. Muchas gracias a todos por quedarse, a aquellos que están presencial como los que están conectados. Cuando armamos esta tercera mesa, no habíamos incorporado un escrito que nos mandó alguien que quiere muchísimo a Oliva y al asilo, al hospital. Me antecedió. Cuando yo comencé con las historias clínicas, es un gran amigo italiano que se llama Emilio Bagarella. Él anduvo por el archivo unos meses antes que yo. Coti me había contado que no sé qué hacía el italiano este y andaba por el archivo. Bueno, andaba buscando porque él trabajaba en la oficina de refugiados de guerra, los italianos que habían pasado por la Primera Guerra Mundial. Y cuando se enteró, porque estamos en contacto permanentemente, que hacíamos esta jornada, dispuso mandarnos algo desde Italia, que le llamó un aporte desde Italia a la tercera mesa. Bueno, Emilio, muchas noches cuando estamos trabajando historias clínicas y aparece, era de Vicenza, es de Vicenza, ahora se trasladó al Piemonte, pero encuentro algún paciente de Vicenza, le saco una foto, sea 1, 2 de la mañana y le mando, Emilio, acá hay alguien de Vicenza, ya voy a averiguar de la familia. Dice, Argentina e Italia tienen un vínculo de más de un siglo, humana e históricamente fuerte, cuyas raíces se remontan al fenómeno de la emigración. El asilo de Oliva conserva en sus archivos los nombres de cientos de pacientes emigrados italianos que una vez ingresados allí dejaron atrás la esperanza de una vida mejor, la misma que los había empujado a dejar su patria para embarcarse en Génova. El doctor Teisedú, bueno, saca a la luz y pone a la atención pública aquellos archivos que revelan la excepcionalidad del Open Door de Oliva y nos ayudan a comprender cómo desde los orígenes de la estructura los cambios socioeconómicos han pesado sobre las personas y determinado la institucionalización de emigrantes de más de 30 países de todo el mundo, en su mayoría europeos, principalmente italianos y españoles. Las personas internadas pertenecían a la cultura del descarte que el Papa Francisco considera como uno de los fenómenos dramáticos de nuestro tiempo. Frente a los intensos procesos migratorios y a la pobreza creciente de la sociedad humana, tiende a descartar a todos aquellos que no responden a los criterios de eficiencia, productividad, reactividad, pero también de belleza, juventud, fuerza y vivacidad. La gran mayoría de los internados eran hombres y mujeres migrantes incapaces de integrarse y realizarse en su nueva tierra, una vez descartados, entre comillas, de los procesos sociales de su país de origen, teniendo en cuenta que en Argentina la colonización en su avance ya había eliminado a una gran parte de pueblos indígenas, custodios ancestrales de las culturas, modos de producción y relaciones con la naturaleza, considerados obstáculos para la afirmación del modelo capitalista. La historización de los fenómenos psiquiátricos permite comprender que tanto en Argentina como en Italia, frente a la aparición de trastornos mentales en un número significativo de personas, la respuesta fue la misma. Las personas problemáticas, incapaces de adaptarse al cambio, terminaron confinadas en instituciones. A principios del siglo XX, el modelo que en Argentina se llamó Open Door, en Italia se llamaba ergoterapéutico, trabajo como terapia. Ambos marginaban a los inadecuados. En Italia, los hospitales psiquiátricos en sus diversas formas organizativas fueron cerrados en 1978 con la ley 180 de Basaglia, fruto de la movilización de diversos actores de la sociedad civil, comités de ciudadanos,
profesionales de la salud, sindicatos, universidades y algunas administraciones públicas. La ley Basaglia fue y luego incluida en la ley 833/1978, que creó el Servicio Público Nacional de Salud. Con el abandono de la institución total, la reforma condujo a territorialización de los servicios de atención, rehabilitación e inclusión social, devolviendo dignidad y derecho a las personas. Los asilos fueron reemplazados por centros de salud mental con equipos multiprofesionales. Centros semirresidenciales con atención de día, pequeñas estructuras residenciales para personas que no pueden regresar a su comunidad de origen, departamentos de psiquiatría aguda en hospitales generales y hospitales de día, residencias con medidas de seguridad reservadas a personas con patologías psiquiátricas sujetas a internamiento temporal o definitivo, atención domiciliaria y proyecto de inclusión social. Sin embargo, dice Emilio, en el último decenio Italia se enfrenta a una emergencia silenciosa. La atención a la salud mental atraviesa grandes dificultades. La pandemia, las guerras, las crisis económicas y las turbulencias sociales han actuado como detonadores de un malestar mental generalizado que afecta especialmente a las categorías más vulnerables: niños, adolescentes, mujeres, ancianos, grupos sociales desfavorecidos. Además, hasta el día de hoy siguen existiendo prejuicios, creencias, estigmatizaciones sobre la enfermedad mental, quienes la sufren, sus familias y los profesionales que la atienden. En el ámbito médico, el trabajo de un psiquiatra se considera menos prestigioso, al igual que las personas con trastornos mentales son vistas como diferentes y problemáticas y tienen menos acceso a la atención sanitaria. Estos prejuicios son un desincentivo, para elegir la profesión, por ahí se le cruza el italiano y el castellano, elegir la profesión de psiquiatría. A pesar de la evidencia de esta emergencia, los recursos asignados a la salud mental en Italia disminuyen constantemente. La ley Basaglia no ha cambiado, pero los fondos asignados a los servicios de salud mental se han reducido al 3% del Fondo Nacional de Salud, muy por debajo del umbral del 10% recomendado por la Unión Europea para los países de ingresos más altos. La red de los departamentos de salud mental, es decir, el conjunto de estructuras y servicios presentes en el territorio de la unidad local de salud, se ha reducido progresivamente y sufre una gran escasez de personal, en particular de psiquiatras. Se estima que en 2025 habrá un déficit de 1.000 especialistas. La escasez de psiquiatras y otras profesiones necesarias para tratar las enfermedades mentales, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, se ha agravado en los últimos años. No se trata solo de un problema cuantitativo, sino que esa escasez tiene importantes implicaciones tanto como indicador de cambio en el tejido social y cultural del país, como en relación a la evolución del sistema de salud mental, un sistema nacido hace 47 años que, sin embargo, no ha encontrado ni los recursos materiales ni los de cultura organización necesarias para su reforma efectiva. Hoy en día, quienes trabajan en los servicios de salud mental reciben diariamente solicitudes heterogéneas y se ven obligados a intervenir en situaciones
en las que las prioridades y los métodos son a menudo decididos por otros, Poder Judicial, municipios, otros profesionales de la salud, y deben lidiar constantemente con una complejidad difícil de gestionar. Además, la posición de garantía del psiquiatra en relación al comportamiento de la persona a su cargo no ha desaparecido con el cierre de los hospitales psiquiátricos, y el modelo de psiquiatría comunitaria no ha evolucionado lo suficiente para garantizar respuesta de situaciones complejas y con necesidades prolongadas. Esto conduce a una intensificación de las intervenciones judiciales en el ámbito de la salud mental, desde medidas administrativas, designación de administradores de apoyo, hasta aquellas más específicamente vinculadas a obligaciones de cuidado como consecuencia o no de un delito, tratamiento médico obligatorio. Todo esto ha alimentado actitudes defensivas dentro de la práctica psiquiátrica, es decir, que los profesionales, tratando de protegerse de la culpa y responsabilidad legal, terminan priorizando la preocupación de la denuncia en lugar de buscar el mejor camino terapéutico y rehabilitador. En Italia, la gestión de la salud pública es competencia de las regiones. Eso produce profundas disparidades en términos de recursos financieros, humanos, materiales y organizativos también, en los que se refiere a la salud mental. Es un hecho que los servicios ubicados en contextos más periféricos y o económicamente desfavorecidos enfrentan mayores dificultades. A esto se suma un preocupante aumento de los actos de violencia contra el personal de salud, hasta que afecta especialmente a los que trabajan en salud mental. Las actuales decisiones políticas perjudican el funcionamiento de los servicios, mientras que el gasto sanitario privado sigue aumentando, excluyendo a la población de bajos recursos. Una encuesta muy reciente, La salud mental como motor de crecimiento socioeconómico de Italia, febrero del 25, además de fotografiar la epidemiología de los trastornos mentales, también explora el papel de la salud mental en el crecimiento económico del país, investigando sus impactos directos e indirectos en la productividad y el mundo del trabajo. La investigación indica que sería suficiente llevar el gasto público en salud mental al 5% del gasto total en salud para generar beneficios directos e indirectos. Por cada euro invertido, el país ganaría 4,7 euros. En Italia, 1 de cada 6 personas sufre trastornos mentales. Las más comunes son las ansiedades y la depresión, con una prevalencia de 6.950 y 5.365 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. El 64,8% de los casos se concentran en la franja de edad activa, 20 a 64 años, con graves repercusiones en la productividad y el mercado laboral. La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental es del 42,7%, bajando al 40,2% en sujetos con trastornos complejos, porcentajes muy por debajo de la población general. Sin embargo, solo el 57,9% de las personas con trastornos mentales están atendidos por los servicios, es decir, casi 800.000 personas. El hecho de no poder acceder a los servicios o de no recibir tratamientos adecuados, querrá decir, afecta no solo a las personas con trastornos mentales, sino también a sus familias y a la red de personas vinculadas con ella. Otro aspecto altamente, que no recibe la debida atención, es el tema de la salud mental en los adolescentes. En Italia hay aproximadamente 2 millones de menores que padecen trastornos de salud mental. Los datos del Hospital Psiquiátrico Bambino Gesù en Roma indican que en los últimos 10 años
Las consultas neuropsiquiátricas en los servicios de urgencia del hospital han aumentado un 500%. Se estima que al menos la mitad de los trastornos mentales comienzan entre los 15 años y el 80% de ellos aparecen antes de los 18 años. Los problemas más comunes entre los adolescentes son ansiedad, depresión, soledad, estrés, alimentarios, adicciones e ideación suicida. También se ha comprobado que la ansiedad y la depresión afectan negativamente el rendimiento académico, llevando en algunos casos al abandono escolar. A un daño se suma otro, puesto que un camino saludable de crecimiento psicofísico depende también del apoyo del sistema escolar, lo que faltó en los años de la emergencia pandémica y que se ve debilitado por la desfinanciación de la educación pública. Los datos presentados nos indican que es necesario abordar la salud mental como una prioridad de la salud pública, poniendo de relieve la urgencia de invertir más recursos en ella, así como mejorar la eficiencia y de la utilización de los fondos asignados. Para evitar un retorno al pasado, es necesario fortalecer la estructura territorial de los servicios de diagnóstico y tratamiento psiquiátrico, la prevención y las estrategias de intervención temprana. Al mismo tiempo, los servicios deben mantener un fuerte contacto con las autoridades locales y con la sociedad civil y sus organizaciones. Hoy más que nunca es necesario el trabajo en equipos multidisciplinarios y en red para lograr una efectiva reintegración social y laboral de personas con problemas de salud mental, respondiendo a las necesidades de la población en todas las etapas de la vida, en especial atención a los grupos más vulnerables. A pesar de los desafíos que enfrentan los servicios de salud mental, no faltan ejemplos de buenas prácticas. Un caso significativo es la experiencia del Centro de Salud Mental de Trento, donde los responsables del servicio, los usuarios y las familias trabajan juntos para diseñar su servicio ideal, entre comillas. El proyecto no descuida ningún aspecto. La toma en cargo del paciente, la importancia de la primera acogida, la relación con los profesionales de la salud, los aspectos organizativos, las estrategias de prevención, las delicadas cuestiones de la cura y de la curación social, entre comillas, el sufrimiento relacionado con el estigma, últimas, pero no menos importante, las acciones concretas para informar y sensibilizar a la ciudadanía, creando así una red integrada en el territorio. La experiencia vivida se cuenta en un libro fruto de un esfuerzo de escritura colectiva que recoge testimonios y propuestas de quienes viven en primera persona el malestar. Bueno, la psiquiatría y sus protagonistas se llama el Servicio de Salud Mental Ideal. La publicación se dirige no solo a los que están directamente involucrados en la salud mental, sino también a un público más amplio de lectores interesados en conocer desde adentro una realidad que tiene un impacto social desgraciadamente cada vez mayor. Bueno, Emilio, ser muy querido y que quiere mucho a Oliva y al asilo. Para cerrar, como presidente del comité científico de esta jornada y en el nombre de la Biblioteca Popular Juventud Unida de la ciudad de Oliva y de la Asociación Argentina de Salud Mental, como presidente queremos, del comité científico, queremos agradecer por hacer posible a esta jornada, a los auspiciantes, por apoyarnos, al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, a la Dirección de Salud Mental de la provincia de Córdoba, al Intendente de Oliva, Octavio, a la Cooperativa de Previsión de Obras
pero no olvidarnos, estamos en la casa, y es un título muy largo. Provisión de obras, servicios públicos, sociales y de vivienda de Oliva, y a Logística Ergot por, auspiciarnos y apoyarnos y ayudarnos a la organización de este evento. También sumamos, perdón, Raúl, también sumamos a Urban Suite Hotel. Por favor. Sí, por favor, cierto. Y a la familia Veneranda, que también nos ha atendido. Bueno, gracias a todos por apoyarnos, por hacer posible este evento. A los adherentes a esta jornada por la confianza que dispensaron a nosotros, la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, a la gente de la Universidad Nacional de Villa María, a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Obviamente queremos agradecer a todos los expositores por la generosidad que tuvieron, por el esfuerzo que hicieron para llegar aquí desde Paraná, desde Rosario, desde La Rioja y de tantos lugares, y sé que han hecho enormes esfuerzos por llegar aquí y se lo agradecemos. Le agradecemos también a todos los que participaron, que nos sorprendió porque hemos llegado a un número de 640 y más inscripciones entre presenciales y online. Así que les agradecemos enormemente la participación, porque eso demuestra el interés que han tenido y que tienen por este lema que nos ha convocado hoy, que es los desafíos de la salud mental. Y desafíos de la salud mental en la capital federal del país como en las provincias. Hemos visto, y así lo queríamos reflejar, realidades tan distintas, la de Rosario, la de Paraná, la de La Rioja, del querido amigo Daniel, la de Córdoba, la de Oliva, con Mauricio, que estuvo brillante en su exposición, así que, bueno, no por ello los demás expositores no estuvieron brillantes, ¿no? Por suerte. Bueno, ojalá que en un próximo encuentro podamos sumar más provincias, es decir, reflejar otras realidades del interior del país, aunque no me gusta la palabra interior, bueno, pero sí, porque la zona que se llama interior es lo más exterior que tiene la Argentina, porque de ahí se exporta. Buenos Aires es oficinas. Y sí, pregúntele a Renault, donde tiene la casa central, pero Renault fabrica en Córdoba, por decir, pero tributa en Capital Federal. Bueno, desafío de la salud mental. Desafío de la salud mental en un mundo de crecientes incertezas. Ese es el tema. Desafío de la salud mental en un mundo de crecientes incertezas. Tenemos incertezas económicas, tenemos incertezas ecológicas, tenemos incertezas geopolíticas, tenemos incertezas del orden existencial, tenemos incertezas por epidemias como la del COVID, que desgraciadamente frente a la incerteza que nos causó el COVID, porque no sabíamos si mañana no nos moríamos, se le respondió con la certeza del odio. No es casual tanto odio sembrado en el mundo y en Argentina en particular. Se le encaró al virus del COVID, se le atacó con el virus del odio porque es un virus y hasta una epidemia. Estamos en riesgo de epidemia de odio, de violencia, quiero decir. Vivimos en un mundo de crecientes incertezas epidémicas, guerras varias e inclusive a puertas de una amenaza de una guerra nuclear. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive? Supimos por Pink Floyd, por Led Zeppelin, cómo vivían los ingleses viendo pasar cuando iban al colegio y veían las ojivas nucleares que apuntaban al llamado mundo soviético, sabiendo que del otro lado también lo estaban apuntando. Bien, y si hay algo que la humanidad desde siempre, visiten las cavernas de los primeros hombres en la tierra, algo que supimos siempre los hombres es que había una sola certeza, la muerte.
Y si la muerte es la única certeza en nuestra existencia, es una incerteza constante. ¿Cómo nos defendimos los primeros humanos que todavía hoy nos olvidamos? Aquellos primeros hombres frente a la incerteza de existir bajaron a esas cavernas frías, húmedas, solitarias a pintar. Otros aprendieron a bailar, otros a pegar con palitos y danzar y hacer música. Y sobrevivieron y gracias a ellos estamos nosotros acá dispuestos a apretar un botón y a aniquilarnos. Qué injustos, qué injustos. Frente a la certeza de morir y por lo tanto la incerteza de existir, aquellos humanos que nos legaron construyeron un orden simbólico, empezando por palabras y por lenguaje, construyendo mitos, construyendo religiones, construyendo explicaciones científicas, construyendo hasta inclusive organizaciones de parentesco. Lean Lévi-Strauss, por ejemplo, y las estructuras elementales de parentesco. Construyeron orden jurídico, construyeron morales que uno puede discutir, puede no estar de acuerdo, pero construyeron un orden simbólico. Orden simbólico con el cual nos protegimos frente a la incerteza de vivir, pero también un orden simbólico que nos permitió ordenar ese orden imaginario que nos permite hasta el día de hoy amar u odiar. Pero claro, amar es incierto porque decía don Freud, alguna vez el ser amado nos puede dejar, puede morir, se puede ir. El amor es incierto, aunque hay que apostar a eso. Pero claro, a diferencia del amor, el odio es certero. El odio es certero, pero el orden simbólico que había construido la humanidad nos había ordenado lo imaginario. La ley de prohibición del incesto, esa que tanto estudió Lévi-Strauss con sus mitológicas como que citaba Freud. No es que uno se podía enamorar de cualquiera, nos organizaba el orden simbólico, el amor, pero también nos organizaba el odio. ¿Cuántas veces nos dijeron cuando éramos chicos, no podés hacer eso, tu compañerito, está prohibido? Había, no sé, lo dije en pasado, hay una ley, doctor, usted que es abogado, hay una ley en todos los órdenes, penal, civil, etcétera, etcétera, que ponía un límite al odio. Y el odio obviamente es violencia. Claro que la violencia tiene distintos grados. Está la violencia verbal, está la violencia gestual, está la violencia física, como puede ser lesionar a alguien e inclusive llevarla al extremo de matar. Toda violencia, y el odio lo es, siempre carga, y lo digo por experiencia de haber trabajado en la cárcel, siempre transporta una carga mortífera. Por eso el odio es tan eficaz. Hay gente que prefiere odiar antes que amar, pero también sabemos por experiencia clínica que muchas veces se le muere la persona que odiaba y se quedaron sin sentido de vida. Pobrecita Susana si dejara de odiar. Tal vez, y saben a qué Susana me refiero, tal vez si dejara de odiar tanto, se encontraría con un agujero de angustia que la llevaría a un diván de 2 plazas. Pero prefiere odiar. Ahora, cuando yo generalizo el odio, porque una cosa es odiar a alguien, se me murió, lo hemos escuchado en el consultorio, se le murió el enemigo, se le murió a quien odiaba y entra en unas depresiones, en una angustia varias, y ahora ¿cómo explico mi existencia si no tengo cómo justificarla? Pero si yo generalizo el odio al árabe, a los homosexuales, a los del norte de África, a los judíos, a los negros, a los peronistas, a los que quieran meter, porque si yo lo generalizo, se me puede morir, como diría Feynman, el malo, como diría Feynman, uno menos, total negros, peronistas y demás, y homosexuales, y van a seguir existiendo, y tendremos motivos para seguir odiando. Entonces, hablamos de los desafíos en la salud mental.
Cuando el lazo social, ese concepto lacaniano, se está rompiendo, se está desanudando, empieza a primar lo imaginario sobre lo simbólico. Lo vemos todos los días, un loquito forcluye la ley. Y otro que no es tan loquito, pero que sí es un buen perverso, estoy hablando en términos psicoanalíticos, reniega de la ley. Dice, hay una ley internacional que divide países, yo voy a invadir Groenlandia. Esta ley geográfica que dice que ¿cómo se llama? El Golfo, ella tiene que llamar de México, se va a llamar de América. Y voy a invadir Panamá. Ese es un perverso. Lo reniega, la ley está. Es más, reniega tan evidentemente que reniega del Tribunal de La Haya. Y le ha prohibido a los jueces de La Haya que entren a Estados Unidos. Bueno, por aquel lado tenemos un loquito que forcluye. No, la ley no existe. Entonces, digo, el lazo social corre riesgo. ¿Y qué podemos hablar de la salud mental? Cuando ya no estamos perdiendo eso con lo cual los humanos sobrevivimos durante miles de años. Estamos perdiendo el orden simbólico que nos organizaba lo imaginario y anudaba el real con el cual nos protegíamos frente al real, nos protegíamos, estoy hablando de Lacan, nos protegíamos así. Y hoy se desanuda e intentan gobernarnos desanudando el lazo social y eso compromete todo lo que podamos pensar del presente y el futuro de la salud mental. Perdón, no quiero ser tan largo como recién, pero bueno, hay un desanudamiento de lo imaginario y una potencialidad de gobernarnos de lo imaginario. Vemos insultos todos los días y personalizados. Se insulta sin ningún reparo simbólico. Se denigra no solo gobernantes y políticos, sino también los peor periodistas que supuestamente deberían representar lo simbólico. Hay un dominio creciente de lo imaginario en desmedro de lo simbólico. En las redes antisociales, en ese famoso like, la negación de derechos, que negación de derechos implica negación de saberes, renegación o forclusión de leyes nacionales tanto como internacionales. Bueno, son desafíos en la salud mental ante el avance del gobierno de lo imaginario, renegando o forcluyendo lo simbólico. Se nos impone el gobierno de los algoritmos, han aprendido a hablarle a nuestro inconsciente. Uno anda buscando una heladera y después le suman un montón de mensajes de tantas heladeras se venden por todos lados. Es el gobierno de la violencia, del odio y, diría Freud, del crecimiento de la pulsión de muerte. Es el gobierno de las certezas para no saber qué hacer con las incertezas, ya sea difundiendo odio, ya sea el consumo no solo de estupefacientes, sino cualquier fetiche de mercado por allí. Bueno, desafíos en la salud mental, tengo que ir cortando, pero se reniega de lo simbólico, se reniega de los saberes, hasta la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso dice que la Tierra es plana. Estoy hablando de Lemoyne. No, pero es joda. No es joda, es muy cierto. Reniegan o forcluyen lo simbólico. No, las vacunas, hay que hacer toda una campaña antivacuna, pero las vacunas, por Dios, salvaron. Yo me acuerdo, crecí con las vacunas contra la polio. El miedo de mi madre que creciera paralítico, y tuve amigos que quedaron paralíticos. Entonces, es casual que se diga, vamos a cerrar universidades, el CONICET, vamos a bajar el presupuesto a las universidades, a todos esos espacios donde se construyen saberes. Los saberes
fomentan y sostienen el orden simbólico. Reneguemos del orden simbólico para que solo gobierne lo imaginario. Y así tenemos que hablar de salud mental. Tenemos que hablar del desafío en la salud mental. Bueno, yo creo que habría que hablar de esto, de cómo contrarrestar el crecimiento del imperio del imaginario que fomenta ese goce narcisístico, masturbatorio, que Lacan le llamó el goce idiota. Goce idiota que mi amigo Eduardo López Molina recupera en su significación griega, que quiere decir no hacerte cargo de la polis, de las responsabilidades que significa vivir en una polis. Y se escucha, no, yo no participo en política, no me gusta pensar en política, pero ¿te detenés o no te detenés en un semáforo en rojo? Si ya te detuviste en un semáforo rojo, estás haciendo política. Y hay gente que se desentiende y lo sabrán los intendentes, ¿no?, de lo que significa vivir en la polis. Frente a este crecimiento del goce autoerótico, idiota, diría Lacan, y que lo único que hace es sostener un yo ideal, no un ideal de yo, un yo ideal que mamita querida cuando se caiga, y lo sabemos en el consultorio, pero cuando se caiga socialmente, porque se va a caer, Emilio lo está diciendo en Italia, primer mundo, nosotros somos del tercer mundo, ya nos va a llegar esto. Digo, la depresión, las ansiedades, etcétera, etcétera, como una epidemia. Cuando se cae, lo sabemos, el yo ideal, cuando se caiga este goce autoerótico, vaya que si vamos a tener una epidemia de depresiones, de melancolía y con todas las consecuencias que la melancolía trae, por decir, aumento de suicidio. Desafíos en la salud mental. Necesitamos para eso esto que hicimos hoy, fomentar saberes. Hemos convocado esto en función de la salud mental, para fomentar saberes, para promover la memoria y no esa cosa inmediata del Google, a ver qué significa. Pensá un poquito, por favor. Convocar saberes, fortalecer lo simbólico, disminuir el gobierno de lo imaginario como único refugio frente al real y la muerte. Desafíos en la salud mental, como se hizo en este pueblo y como se hizo en muchos lugares de Argentina, cuando llegaron inmigrantes o cuando muchos que migraron de sus tierras, de sus provincias a otras localidades. ¿Cómo lo hicieron? Tuvieron un desafío en salud mental, en un mundo lleno de incertezas para los inmigrantes como para los que venían de Jujuy a trabajar a Buenos Aires o a Córdoba. Generaron orden simbólico. Esta jornada se constituyó gracias a una biblioteca que tiene 95 años, Carlos Tami está acá, porque se juntaron una serie. Entran a la biblioteca, van a ver los fundadores, una cantidad de tanos impresionantes. Crearon una institución de lo simbólico, de contener, de ampararse en lo simbólico frente a la incerteza de existir. Se crearon clubes que ahora nos quieren privatizar y vender. Se crearon clubes, habría que volver a ver Luna de Alberdi, de Avellaneda, de Alberdi es la canción de... Bueno, soy cordobés. Bueno, digo, fomentar saberes, convocarlos, como se hizo como cooperativas como esta, que fueron aquellos tanos, aquellos inmigrantes, aquellos que venían de otras provincias. Che, protegémonos en lo simbólico frente a la incerteza de existir. Se crearon hospitales de colectividades, siro-libanesa, española, italiana, alemana, francesa, etcétera, etcétera. Así que debemos seguir persistiendo para que ojalá podamos aprender de aquellos que nos antecedieron, como dice muchas veces Jorge, que aquellos que nos antecedieron, a ver si podemos estar a las alturas de las circunstancias en crear lazo social
fomentar lo simbólico, convocar saberes, producir saberes y contrarrestar el gobierno de lo imaginario que nos lleva a ser unos idiotas, en el pleno sentido griego, es decir, desentendernos de lo que pasa. Y hay idiotas cada vez más por ahí. Así que les agradecemos como Asociación Argentina de Salud Mental, como Biblioteca Juventud Unida, la presencia de los que están en línea, como los que hoy concurrieron todo el día, para que esto fuera posible. Un lugar de resistencia ante el gobierno de lo imaginario en el mundo entero y de acrecentamiento y fortalecimiento de lo simbólico. Muchas gracias. Gracias, doctor Raúl Teixeira. De esta manera cerramos la primera Jornada Nacional de Salud Mental aquí en la ciudad de Oliva. Los desafíos